Humanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y en la entrevista tenemos hoy a una autora con la que teníamos muchas ganas de charlar. Tenemos con nosotros a Mariana Enríquez. Nació en Buenos Aires, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Es periodista, escritora y docente. Es parte del grupo de escritores conocidos como la Nueva Narrativa Argentina. Sus cuentos se enmarcan dentro del terror, ha publicado en importantes revistas internacionales. Además, desde 2020 es directora de letras del Fondo Nacional de las Artes, un organismo argentino que se creó en 1958 con el objetivo de financiar y apoyar el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro. Y además es subeditora del suplemento Radar del diario Página 12. Bueno, entre sus obras más reconocidas, que seguro que muchos de vosotros habréis leído, están los libros de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, que ganó el Premio Ciudad de Barcelona. También Nuestra parte de la noche, que ganó el Premio Ralde de novela 2019. Y bueno, otras que vamos a ir citando a lo largo de esta charla. Ya está con nosotros Mariana Enríquez. Hola Mariana, encantado de tenerte. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, encantadísimos de tenerte aquí. Tenemos muchas ganas de hablar contigo. También está con nosotros para esta charla nuestro codirector, Alex Sebastián. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ismael? Aquí estoy. Encantadísimo de tener a Mariana con nosotros, que como dices era una entrevista a la que teníamos muchísimas ganas. Pues sí, la verdad es que es de esas entrevistas que nos apetece mucho, siempre nos apetecen evidentemente, pero bueno, es una autora que por aquí nos gusta mucho. Bueno, Alex, si te parece, empiezas tú a lanzar la primera pregunta. Bien, pues empezando por el principio, como solemos hacer con los autores a los que entrevistamos, queríamos preguntarte cómo empezaste en esto de escribir ficción, si fue algo que siempre quisiste hacer o quizá hubo un punto de inflexión en tu vida que te llevó a hacerlo por alguna razón concreta, y también cómo fueron los primeros pasos que diste hasta que llegaste a ser publicada por primera vez. Empecé a escribir ficción muy, muy joven, tenía 17 años creo, aproximadamente, o sea, estaría en el último año de la secundaria, le decimos acá, o sea, estaba terminando la escuela, y yo no escribí una novela que después se publicó, se acaba de publicar esa novela ahora en Anagrama, la acaba de rescatar. Nunca pensé en publicarla profesionalmente, quiero decir, o sea, la escribí para mis amigos, se las mostraba como en folletín, ¿no? Como de radio, como mientras las iba escribiendo, se las iba leyendo y era como una cosa un poco colectiva, no que ellos me hicieran sugerencias, ¿no? Porque yo nunca fui así ni desde el principio, pero sí como que lo iban siguiendo. Y empecé a escribirlo, creo, porque en ese momento, creo que no solo en Argentina, como en el mundo hispanoparlante, estoy hablando, yo tenía 17 años, vivía en una ciudad cerca de Buenos Aires, o sea, no tenía como demasiado acceso a todo, por edad y por distancia, ¿no? Del centro de las cosas. Y yo sentía que no había literatura, o muy poca, en español que hablara de lo que a mí me gustaba, que era básicamente, contar nuestras vidas en ese momento, que eran muy tóxicas, bastante extremas para ser adolescentes, quiero decir, o sea, éramos chicos que vivían en la calle, muy, consumiendo, etc. Y lo que a mí me gustaba, que era el terror. Y no encontraba de ninguna de las dos, quiero decir, ¿no? O sea, las novelas argentinas estaban muy ocupadas todavía con toda la cuestión histórica, política, o sea, era todo muy solemne, muy serio.
después descubrí que había cosas, ¿no? Pero que había que rastrearlas y yo no tenía las herramientas. Y sí encontraba eso en la literatura norteamericana, lo encontraba en, qué sé yo, desde Anne Rice hasta Hubert Selby Jr., quiero decir. Entonces además yo tenía como una preferencia muy, muy romántica, ¿no? Muy vampírica, muy Byron, muy toda esa zona, más que la zona violenta slasher, digamos, ¿no? Entonces, nada, lo escribí para mí y para los demás, y para mis amigos. Y lo que ocurrió fue que justo en ese momento, un par de años después, la hermana de una de mis amigas, que era periodista, había tenido un súper éxito con una biografía de un presidente argentino en una editorial. Y esa editorial estaba buscando una novela escrita por una persona joven que tratase temas jóvenes. Todo esto lo digo entre comillas, ¿no? Porque quién sabe lo que es eso. Pero esto es antes de que existiera el Young Adult y toda esa historia. Quiero decir, esto es 94 aproximadamente. Y la llevó a la novela. Yo creo que a ella no le gustó para nada, porque creo que pensó, o sea, no le gustó los temas, le pareció que era demasiado oscura, no le gustó ver trazas del autobiográfico ahí, porque bueno, era qué sé yo, la mejor amiga de su hermana, y su hermana en situaciones muy extremas, digamos, ¿no? Y sobre todo de drogas y sexo. Y la llevó a la editorial, en la editorial gustó, y hubo una edición bastante intensa de esa novela, porque, bueno, nada, porque era mi primera novela y porque yo nunca había escrito nada antes, nada en absoluto, salvo alguna redacción escolar, quiero decir, nada de nada. Y bueno, nada, se publicó. Fue una cosa muy, muy azarosa, y estar ahí, ¿no? Y además que la voluntad de esta hermana de mi amiga de llevarla igual pensando, a mí esto no me gusta, pero debe ser lo que están buscando. O sea, algún joven intenso, digamos, ¿no? Así que bueno. No le gustó, pero la llevó y... No le gustó, pero la llevó. Es que no sé si no le gustó. Sí, no sé, es que no sé si no le gustó estéticamente hablando, creo que no le gustó, no sé, personalmente hablando, dijo, ¿en qué andan estas criaturas? O sea, no, creo que no se lo esperaba, éramos muy chicas. Y la terminé publicando a los 20, 21, por ahí. Mira, Mariana, te voy a decir una serie de nombres y a ver, porque he leído por ahí que, claro, todos los escritores evidentemente tenéis influencias de otros. He leído que hay un relato de Ernesto Sábato que se incluye en Sobre Héroes y Tumbas, titulado Informe sobre Ciegos, que tuvo alguna influencia en tu literatura, ¿es cierto? Sí, porque, bueno, era como les decía antes, yo no encuentro sí, literatura fantástica, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? Borges, Cortázar, Silvino Campo, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, hay un montón. Cuando digo Río de la Plata, digo Montevideo, Buenos Aires, ¿no? O sea, como capital de Uruguay y la nuestra, porque ahí hubo como un pequeño centro de influencia, sobre todo de literatura anglosajona, que terminó dando este resultado. Pero en el resto, a lo mejor de América Latina, no, tenés como esas cosas medio raras, tipo Rulfo, que son como tipos inclasificables, y después todo el realismo mágico, que para mí está dentro de la literatura de lo maravilloso, pero no necesariamente de lo inquietante, quiero decir, que era lo que a mí me gustaba, y el tipo de fantástico que se hacía acá. Pero creo que Sobre Héroes y Tumbas, ese episodio en particular, porque es una novela dividida en partes, es un episodio de terror. O sea, es de terror puro. O sea, el tipo que se llama Fernando Vidal Olmos, que está recontra loco, que es un villano incestuoso con su hija, o sea, es un tipo muy Heathcliff, o sea, muy, muy siniestro y muy atractivo al mismo tiempo, porque es como muy guapo y muy seductor, byroniano, así, una porquería de persona, pero que te enamorás, digamos, ¿no? Y siente que lo persiguen los ciegos, y que los ciegos son una secta, y que trabajan para las tinieblas porque viven en las tinieblas, ¿no?
El texto es terrorífico y además a mí lo que me interesa hoy, además de esa parte de la novela, es que hoy es impublicable. Vos imaginate ir con el nivel de corrección política, ir a una editorial hoy y decir, bueno, los malos van a ser los ciegos y el tipo va a estar muerto de miedo cuando escucha el bastón. O sea, es imposible. O sea, es solo posible en esa época donde todavía no tenías todas las restricciones de respeto por las minorías, por decirlo de alguna manera. Y entonces también me interesa por eso, porque yo no creo que él haya en ese momento sentido que estaba escribiendo algo muy arriesgado. Y terminó con el tiempo siendo un poco intolerable, quiero decir. O hoy sería, a lo mejor se publicaría, pero se publicaría como marginalmente, etcétera, ¿no? Y en Argentina, sin embargo, y medio en el mundo hispanoparlante, es como una novela muy reconocida, y sin embargo tiene como este texto, se convirtió en un texto maldito, quiero decir, sin ninguna intención del autor en serlo, sino hacer algo inquietante y horrible, nada más. He leído también que tienes influencia de una autora que también nos gusta mucho en Windham Oz, que es Shirley Jackson. Sí. Y he leído también algo que me ha llamado mucho la atención, y es que también te influyó mucho en tu yo como escritora, las historias de magia negra que te contaba tu abuela en Lanús. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Sí, es verdad, es verdad. ¿Te contaba esta historia, las has plasmado o te han servido para, digamos, formar un poco la escritora que eres hoy? Mucho, porque ella era hija italiana, a ver, una mezcla extraña, muy argentina, un poco italiano, un poco indígena, un poco criolla, de todo un poco, y había nacido en Corrientes, que es una provincia que está en la frontera de Paraguay y Brasil. Y esa condición así de frontera le da a todas las creencias de la época, más allá de lo católico, que no es muy intenso en Argentina, o sea, es como, es un país católico, pero de baja intensidad, leo yo, o sea, la gente no sé, ahora no vi ni una procesión ahora en Pascua, o sea, es como todo muy, qué sé yo. Pero ahí, digamos, lo católico, pero la gente es católica, lo que pasa es que no es fervorosa y no tiene demasiada tradición, digamos. Y la cuestión es que en esa zona está todo muy mezclado con las religiones afro de Brasil y muchas de las creencias tradicionales guaraníes, que sobre todo son de la zona, pero sobre todo son de Paraguay, que es un país bilingüe y que está muy influenciado por los pueblos originarios guaraníes, que tienen una cosmovisión particular, bastante sencilla, pero muy mágica, como la de todos los pueblos digamos, antecristianos, como no. Bueno, la cuestión es que, y ella tenía todo ese bagaje, y además era una mujer que no tenía filtro, entonces me los contaba como una abuela normal cuenta cuentos, ¿no? Entonces era un poco de mitología, un poco de cosas que ella decía que le habían pasado, que yo no sé si eran ciertas o era su gusto por contar historias. Ella no en particular porque le tenía miedo, pero parte de su familia era devota de un santo que se llama San la Muerte, que es un santo ambiguo, como son todos los santos medio paganos, o sea, que puede hacer el bien o el mal, pero pasa que el aspecto del santo es feo, o sea, es una muerte con la guadaña, quiero decir. Y hay otro más escalofriante todavía, que es, en teoría se tiene que tallar en hueso, y si es posible en hueso de persona, pero la gente que los hace te dice que eso es muy difícil de hacer, pero el hueso de persona es un material muy malo para tallar, entonces se hace en general en madera, pero digamos, el mito es ese. Y el más escalofriante de todos es uno que está como, es un esqueleto, pero que está sentado y esperando. Tiene como las manos debajo del mentón, esperando, se llama el Señor de la Paciencia. Es más escalofriante que la muerte con la guadaña, porque es como el que tiene tiempo y te espera porque sabe que te va a llegar la hora, o sea, es muy, muy escalofriante. Sí. Y ella me contaba esas cosas, y yo uso muchas en cuentos, porque además, cuando trato, es todo tradición oral, ¿no? Y cuando trato lo que hago es tratar de recordar un poco lo que ella me cuenta, investigar un poco, porque muchas de las cosas que ella me contaba están distorsionadas, pero existen, y después inventar sobre eso. Entonces es una mezcla de, digamos, de
pero la habilidad de contar historias y hacerte tener miedo de ella era notable, la verdad. Y en tu obra has escrito y publicado tanto cuentos como novelas. ¿Qué diferencias ves a la hora de abordar la escritura en estos dos formatos? ¿Hay algunas historias que se prestan más a uno que a otro? ¿Cómo sabes cuándo una idea quieres que va a ser un cuento o una novela? ¿Y con cuál de los dos formatos te sientes más cómoda a la hora de escribir? Como cómoda me siento más cómoda en el cuento porque me sale más fácil, pero me gusta más la novela por la experiencia de la novela y porque el cuento es más frío, el cuento es más, tenés una idea y esa idea después la plasmas en una trama y en personajes. Y después lo podés corregir 6 meses, pero la escritura es relativamente rápida y el contacto, digamos, con esa idea es bastante rápido. Y la novela, en cambio, es como uno no tiene tanto control, cosa que uno puede decir, bueno, pero no está bien tener control. Yo no soy muy fanática del control en la escritura, quiero decir, ¿no? O sea, me parece que hay un punto que hay que dejarse llevar. Y es un poco, te da un poco de miedo, es un poco terrorífico dejarse llevar, pero porque no sabes para dónde vas, pero la novela tiene eso. Y hay un punto en que es muy atractivo, es mucho más incierto, es mucho más aventurero, es mucho más parecido no sé, incluso a una experiencia creativa más completa para mí. Y después es largo y te obsesionas mucho con los personajes, cosa que a mí me gusta. La novela para mí es más personal, en eso soy muy borgiana. El cuento para mí es ideas y la novela es personajes. Lo que pasa es que a Borges no le gustaban, Borges no escribía novelas porque no le gustaban los personajes, porque era un hombre tan cerebral que no podía, pero a mí sí me gustan los personajes, y me gusta obsesionarme con los personajes, de hacer casting, hacerles banda de sonido, ponerlos a hablar un montón, escribir, no sé, 20 páginas de ellos hablando que después desecho, pero que necesito para encontrar las voces, inventar gente, ¿no? O sea, es como, para mí es muchísimo más difícil, porque después a todo eso hay que darle un sentido más allá de lo divertido y medio loco que es, pues un poco loco, y después hay que ponerle un orden. O sea, hay un momento que sí hay que acudir al orden, que en general es para mí el momento de la corrección. Pero cómodo sí el cuento, que me guste más la novela, pero me cuesta mucho más, me resulta mucho más difícil y además me pone muy impaciente porque es mucho tiempo. O sea, requiere bastante tiempo de estar ahí con la cuestión. Y en terror es muy difícil. A mí me costó mucho escribir una novela de terror porque en terror lo que es muy difícil, creo, es mantener la tensión, que en el cuento es más fácil, por corto, porque es más controlable en todo sentido que una novela, que la novela sí inevitablemente tiene mesetas, tiene momentos más aburridos, entonces estás como tratando de balancear todo el tiempo el momento en que vas a producir tal efecto, el otro, cuándo va a ser siniestro, cuándo va a ser clima, cuándo va a ser el shock, cuándo, digamos. Pero nada, me divierte más, me entusiasma más que el cuento. El cuento me gusta, pero me satisface más cuando sale bien, pero al mismo tiempo la novela es un viaje más divertido. Ya has apuntado algo sobre tu proceso creativo, pero ¿eres de escribir a diario con rutina fija o variable? ¿O tienes algún sitio en concreto donde te gusta escribir o puedes escribir en cualquier parte? ¿Tienes todo planificado o ya nos has dicho que haces mucho, que trabajas mucho los personajes para luego desechar mucho, pero para conocerlos, claro? ¿Qué tipo de rutinas tienes a la hora de escribir? Poco, porque no escribo cuando, no escribo, hay escritores que escriben todos los días porque necesitan como que tienen que tener el músculo entrenado, ¿no? Yo no, la verdad. Sí. Puedo dejar de escribir por periodos largos, y en esos periodos largos, por ejemplo, leer, porque me parece a mí que son dos partes del mismo proceso, como que si no, ¿no? Sí. Como si fuese un tanque de gasolina, si no lo llenás con lecturas, con ideas nuevas, con nuevos autores, y eso después no sale nada de ahí, o sea, empieza a funcionar mal. Sí, la lectura es parte del trabajo, mal. Claro. Sí, empieza a funcionar mal, empieza a funcionar como
con solamente tu voz, sin tener ninguna conversación con ningún otro autor. A mí, digamos, no me interesan mucho las conversaciones con otros escritores en el sentido de hablar de literatura, salvo en el nivel entusiasmado de decir, viste, este escritor, lo conoces, bueno, eso. Pero, pero no me interesa mucho, lo hago porque es parte del trabajo, pero las mesas donde hablamos de literatura y todo como ese bronce, me parece aburridísimo. Pero las conversaciones que me gusta tener con escritores a través de los libros. Entonces, para mí, si uno no lee en periodos largos y en esos periodos escribe poco o escribe ideas o toma ideas, no te empezás a repetir. Yo noto que le pasa a muchos escritores, a mí también, yo no, digamos, pero yo siento que me repito más porque tengo obsesiones y escribo sobre obsesiones y son pocas que por falta de ingreso, digamos, ¿no? Pero para mí es fundamental ingresar. Si no es como el músico que no escucha música, que también hay muchos, ¿no? Y que es como que te dicen, no escucho música porque no me quiero dejar influenciar, pero no, al contrario, o sea, influenciarte es muy importante. No hay nada original ya, o sea, es como, todo es relectura, pero no hay nada original hace 200 años, no es que no hay nada original ahora. Todo es relectura, es reinvención, en un punto de la literatura es una creación colectiva, quiero decir, ¿no? Donde vamos todos tomando cosas de todos y vamos para adelante, y más en género. O sea, en género es aún más específico. Así que no tengo, cuando tengo rutina muy clásica, tipo a la mañana, cuando hay poca gente, poco ruido, pocas horas, porque me parece que es mejor intenso y poco y que sirva que estar 8 horas sentado y que después tengas que tirar todo. O sea, trato de ir con los tiempos, ¿no? O sea, son tiempos de que la atención es difícil de sostener y pues, está bien, ¿qué va a hacer? Es lo que te toca. Entonces más vale tratar de sostenerla todo lo posible, lo más intensamente posible, y si no son 8 horas, bueno, no son 8 horas, qué sé yo, no pasa nada. Y no mucho más, no tengo mucho ritual, pero eso tiene que ver con, bueno, ahora después de la pandemia estoy trabajando remoto en periodismo, pero durante muchos años trabajé en redacción, ¿no? En periodismo, y eso es trabajar con ruido, con gente que viene y te habla, con el fotógrafo que te interrumpe, con el jefe que te dice no me gusta y reescribilo, entonces tengo un acercamiento un poco no muy sacro al texto, o sea, escribo cuando, qué sé yo, estoy muy acostumbrada a que un jefe me diga lo tenés que terminar a las 6 de la tarde o no sale, entonces la página en blanco para mí no existe en un punto, o sea, no, yo lo hago, después por ahí de fea, y la descarto, quiero decir, ¿no? Que eso en periodismo no lo podés hacer. Pero quiero decir, no tengo ese acercamiento, o sea, el periodismo te desacraliza mucho la cuestión de la escritura, o sea, es como, te hace entender muchísimo cuánto hay de trabajo, ¿no? Y cuán poco hay de genio en esto. Pues ahora vamos a pasar a hablar de algunas de tus obras de ficción. Uh-huh. Y queremos empezar por Las cosas que perdimos en el fuego, que es un libro editado en 2016 por Anagrama, que fue traducido a 23 idiomas y publicado nada menos que en 20 países, y te valió ganar el premio Ciudad de Barcelona ese mismo año. Y sí, es una colección de, si no me equivoco, 12 cuentos de terror, con distintas voces, y que transcurren de una manera bastante realista al principio, pero que en cierto punto sufren una ruptura de la realidad, en la que el terror y lo fantástico irrumpen en la escena. Háblanos un poco de esta colección de cuentos. ¿Estos cuentos solamente buscan entretener y aterrar o también tratan de explorar temas más profundos, temas sociales en lo que cuentan? Las dos cosas, o sea, para mí un cuento de terror, yo se lo tomé a Stephen King y a Peter Straub en un punto, que son como una dupla de escritores además que ellos son amigos y que a mí me interesa mucho cómo hacen terror. Más allá de los resultados, digamos, la idea, ¿no? O sea, son ambos, sobre todo King es súper entretenido, Straub también, pero es un poco más complejo a lo mejor, estilísticamente, pero también están hablando de cuestiones, ambos, muy relacionadas con lo social y lo político. Para mí, lo que a mí me interesa es que tenga ambas, o sea, que te puedas asustar y te puedas divertir y que se vea como
como ese cierto humor perverso que puede llegar a tener el terror, ¿no? Que tiene que ver con cierta complicidad con el lector de estar los dos sabiendo que leemos algo horrible. Y que lo leemos para darnos adrenalina y para explorar cosas oscuras, pero que también esté diciendo, entre comillas, algo sobre la realidad. Pero sobre todo porque a mí me costó mucho entender qué tipo de terror quería escribir cuando empecé a escribir terror. Y yo creo que la respuesta me la dio King, así como leyendo clásicos de King, tipo El Resplandor, no sé, que es claramente un cuento de fantasmas, claramente un cuento sobre un lugar con fantasmas, claramente, etcétera, pero al mismo tiempo es un relato sobre un tipo que sufre alcoholismo, que es violento con su familia, que de alguna manera uno no termina de saber si los fantasmas del Overlook son su violencia o sea, qué causa qué, digamos, sí, digamos, porque el asesino anterior, digamos, o uno de los asesinos anteriores del Overlook también mató a su familia, o él no mató este no mata a su familia, no llega a hacerlo, pero lo que quiero decir es lo hizo y es como si se lo estuviera transmitiendo, si lo hubiese llamado para que lo haga, ¿no? Ahí. Entonces es como una especie de genealogía de la violencia familiar, no sé. Que por supuesto es un problema doméstico y es un problema social. Entonces, y al mismo tiempo es una gran historia de miedo, quiero decir. Entonces a mí esa conjunción me gustaba. Pero lo que yo pensaba era, bueno, está bien, pero no lo puedo hacer con cosas gringas, no lo puedo hacer con cosas de Estados Unidos, porque no es mi cultura, no tiene nada que ver. Entonces empecé a usar, por un lado, cuestiones que tuviesen que ver con lo femenino, porque casi todos esos cuentos son con una narradora mujer, y que también la tuve que construir, ¿no? Yo pensaba que había como una cosa esencial, así como decir, bueno, sos mujer, podés escribir acerca de ser mujer, y es una tontería eso, tenés que hacer un personaje, digamos, una voz narrativa de mujer, igual que tenés que hacer la voz narrativa de un perro, lo mismo. Y después, sobre cuestiones que tenían que ver con América Latina y con Argentina. Y ahí encontré el terror eh, que quería escribir, digamos. Y fui un poco por ahí. Y casi todos mis textos van un poco por ahí, excepto algunos, digamos, que tengo ganas de hacer alguna narrativa fantástica un poco más despegada del realismo, pero siempre termino como volviendo al realismo porque me parece ya que eh, digamos, que es lo que sé hacer mejor. Entonces, y además donde me funcionan esos dos grados del miedo que pueden provocar una reacción, porque me interesa la reacción del lector, ¿no? Y, digamos, es el quiebre de la realidad que yo hago no es ligotiano, digamos, ¿no? Sino, o más o menos, pero tiene más que ver, me parece, con digamos, con subirle el volumen a lo real, ¿no? Hasta un punto que pasa, el horror real se convierte en un horror sobrenatural, quiero decir. Aunque algunos cuentos, qué sé yo, tengo, en ese libro hay un cuento que se llama Bajo el agua negra, que es un cuento muy Lovecraftiano, y a propósito, quiero decir, o sea, quería escribir un cuento con estos elementos, pero que tuviese un aire a la Lovecraft, porque estaba leyendo bastantes escritores que usaban a Lovecraft así, y me parecían muy sorprendentes, ¿no? Sobre todo los escritores de color que estaban tomando a Víctor Laval y escritores así, que estaban tomando a Lovecraft, un hombre, bueno, proclamadamente racista, digamos, ¿no? Y reapropiándolo de esa manera, entonces me parecía interesante usar la mitología y dar vuelta a la ideología de alguna manera. Entonces, alguna vez lo hago, pero igual también ese cuento es sobre chicos que son asesinados por la policía, o sea, es un cuento también de violencia institucional que termina como en una historia Lovecraftiana. O sea, hay como
ese es como el cruce que a mí me interesa. Es curioso porque también en Este es el mar, que se publicó aquí en Random House, Sí, es una novela corta y que va de estrellas de rock, fan adolescentes, pero que profundiza precisamente en eso, en lo macabro, en lo desconocido. Y nos gustaría que nos contaras algo más de esta obra, porque que nos dijeras cómo en ella conectas esos elementos del rock y del fenómeno fan con lo fantástico, porque la verdad es que es muy curioso. a mí me gusta mucho ese libro. Es horrible de decir a mí que a uno le gusta un libro de uno, pero a mí la verdad ese libro me gusta. Y fue una especie de descanso entre los cuentos, una novela que escribía como para, no sé, para divertirme un poco. Ujú. Que podría ser más larga también, pero quedó ahí, me pareció que estaba bien de largo, porque es un poco una fábula también. Y yo soy muy fan de cosas, en general, y de música también, de rock también. O sea, yo, qué sé yo, seguía, antes de la pandemia, en 2019, me acuerdo que haber mandado nuestra parte de noche al premio Herralde con muy poca esperanza de ganarlo, porque es una novela de terror y fantástica, y en general no dan esos premios, más allá de la buena onda que yo pueda tener con Jorge y con la gente de la editorial, quiero decir. O sea, no es un premio clásico de ellos, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, la terminé, me quiero sacar todo esto de la cabeza, y me fui con una plata que tenía a Inglaterra a seguir a Sued en una gira, quiero decir, como una chica de 15, haciendo cola en Airbnb, o sea, ¿no? Como totalmente, me subí al escenario, qué sé yo, me quedé esperando afuera en el frío a que saliera, porque me gusta Neil Codling, que es el tecladista, bueno, en fin. Quiero decir, yo hago eso. Y lo Sí, sí. que... Y a mí siempre como que me deprimió bastante como el desprecio que había en el mundo del rock. O sea, yo fui periodista de rock y estuve mucho tiempo metida como en el mundo del rock, más allá de la profesión, quiero decir, como con amigos, novios, etcétera. Y, y siempre me deprimió bastante. Yo no diría, porque yo no diría que eran todos machistas los chicos, sino la poca presencia de las mujeres. Ahora hay mucha más, ¿no? Pero estoy hablando de los 90, primeros 2000, la poca presencia de las mujeres, o la presencia bastante marginal de las mujeres en escenarios, y sobre todo el ninguneo, o sea, no darles el lugar que tenían a las mujeres debajo del escenario, ¿no? Ujú. Como la fan, como ese ser despreciado de la chica que grita, ¿no? Como esa cosa muy, sí, muy machista de no estás escuchando la música, ¿no? Que a mí me hacía, incluso en crítica de rock, yo leía crítica de rock y dije, este tipo está hablando como si estuviese hablando de un motor de un auto, ¿no? Y, Sí. y no entendiendo la importancia que tiene la figura del músico sobre el escenario, cómo está vestido, cómo se maquilla, o sea, como si hubiera una especie de, ustedes están viendo a David Bowie, chicos, o sea, se están haciendo esta reseña absolutamente fría de Station to Station, y no se dan cuenta que el tipo está maquilladísimo, digamos, que es absolutamente andrógino, que hay, digamos, como una carga ahí, no sé, como no verlo dionisíaco, ¿no? En toda esa cuestión, y ver como lo puramente, o sea, más preocupado por el estudio y en qué estudio se grabó que por los pantalones. A mí me interesan el estudio y los pantalones, los dos. Eh, entonces, empecé a pensar como en las fans como creadoras, ¿no? Porque yo pensaba, ahí te veo que tenés una foto de los Beatles. Yo pensaba, si las chicas no se ponían como se pusieron con los Beatles, o sea, como gritaban con los Beatles, o sea, si en vez de elegir, entre comillas, a los Beatles, hubiesen elegido, no sé, a The Kings, que es una banda para mí igual de buena. ¿Y qué pasaba? O sea, si las chicas no gritaban con Elvis, si hubiesen elegido a otro, había unos cuantos en esa época. ¿Eran más feos que Elvis? Sí, bueno, pero subjetivo eso también. Eh, Elvis no era nada. O sea, quiero decir, hay algo extraño en esas especies de mujeres
con ese nivel de histeria y de precisión, ¿no? Como decir, es este. Me hace acordar mucho también a cómo se llama Mulholland Drive, creo que en la película de David Lynch, cuando le dan una foto al director y le dicen, esta es la chica, ¿no? Es como si todas las fans dijeran, esta es la banda, este es el tipo. Y que muchas veces, por supuesto, hay como, digamos, como uno no sabe bien en el caso de los Beatles claramente no, pero después cuando se mezcla un poco más, cuánto tiene que ver la industria y cuánto tienen que ver ellas, pero las chicas, las fans muchas veces despreciaron directamente cosas que la industria les ofreció como muy apetitosas y dijeron no, porque no eran. Y yo me empecé a preguntar de dónde viene todo eso y empecé como a hacer como una especie de genealogía un poco mitológica que empieza con el dios Pan y Dionisos y las Ménades y todas las mujeres que seguían a estos semidioses, sobre todo Dionisos como semidios así de la música y el vino, ¿no? O sea, intoxicación, música, rito de pasaje, y ellas creándolo a él también, ¿no? O destruyéndolo como Orfeo, quiero decir, hasta después pensar en, no sé, en Liszt. Liszt tenía fans así, que le tiraban ropa interior y cosas por el estilo, o sea, como que siempre pasa. Y para mí tenía poco que ver con quién estuviese arriba del escenario, sino más bien con una especie de rito arcano, ¿no? O sea, como de necesidad de eso, como de creación de semidioses porque son necesarios, digamos, ¿no? Para poder continuar. Entonces, ¿quién lo hacía? Y lo hacían no todas las fans, sino un grupo específico de fans que contagia a las demás y produce este fenómeno. Entonces, Este es el mar, es eso, es la creación de uno de estos, porque ellas como que lo crean en conjunto, ¿no? O sea, la estrella tiene algo que ven y después le van creando, le van haciendo un mito alrededor, una historia alrededor, digamos, una mitología propia que hace que sean como nuevos olímpicos, una cosa por el estilo. Suena súper teórico, pero después en la novela es como más divertido. Que eso, y más, qué sé yo, más sexy que eso. Pero a mí siempre me pasaba eso, incluso me pasaba, hace pocos días se cumplieron un aniversario grande de Cobain, y yo siempre pensaba con Kurt Cobain, yo no soy recontra fan de Cobain, pero siempre pensaba, por ejemplo, ¿cómo puede ser? El tipo estaba en su casa, o sea, ¿cómo cuando se suicida estaba en su casa? O sea, y supuestamente lo estaban buscando desesperadamente porque se había escapado y sabían que estaba como muy mal, muy deprimido, muy intoxicado y como muy metido en la heroína y no sé qué. Estaba en su casa, o sea, nadie fue, digamos, de todos los, alguien, quiero decir, no solo los detectives privados que habían puesto a su mujer, un tipo, no sé, el Dave Grohl, digamos, ¿no? Que ya estoy pensando que es un peligro también, ¿no? Porque ya van dos rubios que se cargan. Quiero decir, pero nadie fue a la casa a ver dónde está el tipo, pasa una semana en su casa, solo, con un montón de ratas que estaban ahí alrededor antes de suicidarse. ¿Qué pasó? Entonces yo en la novela pongo y me imagino como que son estas chicas, digamos, que ahí funcionan como entidades un poco siniestras, haciendo como una especie de niebla, ¿no? Como para que vos no puedas ver al tipo, no lo puedas encontrar, porque ya ellas hicieron todo el trabajo de mitologizarlo, y ahora lo único que falta es el final. Y ese acto final es un acto final que ellas propician y que el tipo comete. Ese es como mi otro, digamos, me gusta mucho el ocultismo y el terror y qué sé yo, pero también me gusta como digamos, tomar esto mitológico arcano, traerlo a la realidad y a los, como decía Ballard, a los mitos de la era moderna, digamos, ¿no? Y mitologizar un poco la era moderna, que puede ser tan plástica en algún sentido, ¿no? Entonces traerle un poco de, no sé, traerle un poco de misterio, creo. Y en el rock yo encontré siempre mucho ese misterio. En la música encuentro mucho ese misterio. Y bueno, y Este es el mar es como es el resultado de todo eso, pero en una novelita pop, digamos, que era lo que Alex. tenía ganas de hacer en ese momento, era una novelita pop. Y tu última novela es, ya la has mencionado, es Nuestra parte de noche, que ha sido publicada por Anagrama en 2019. Y también comentaste que la habías presentado al Premio Herralde y fue galardonada con la victoria en la edición número 37.
Y es una obra que nuestro compañero Jaume Vicent reseñó en el número 10 de nuestra revista. Y quería leer la entradilla de la reseña para que la oigas tú y también nuestros oyentes, que decía esto. Nuestra parte de noche es algo más que una novela de terror sobrenatural. Es una historia que habla sobre la familia y sobre las cargas que pasan de padres a hijos. Mariana Enríquez no es condenada bajo la manga, muestra la perversión, el dolor y el terror de la forma más cruda y directa, deleitando al lector con los detalles más crueles y obligándonos a mirar mientras su mano izquierda nos ofrece unas caricias envenenadas. Cuéntanos un poco más sobre esta historia de familias rotas, de cultos a la oscuridad, de rituales sangrientos. ¿Qué querías transmitir con esta obra? Aparte de, obviamente, del terror, ¿no? Y del asustarse. ¿Y qué Sí, sí. sensaciones y qué reflexiones va a encontrar el lector en esta gran novela? Yo siempre, una vez que tuve a los personajes y a la trama sobrenatural, digamos, ¿no? A la secta y a toda esa historia, cuando lo empecé a escribir, desde el principio me empecé a dar cuenta que era una novela sobre la herencia, ¿no? Y sobre la herencia tanto familiar como histórica, digamos, ¿no? Y sobre la posibilidad de cortar con esa herencia o no, digamos, ¿no? O sea, una novela sobre los hijos, sobre para qué tenemos hijos, qué le dejamos a los hijos, cómo podemos salvar a los hijos, o sea, están condenados los hijos a repetir nuestras taras, que en algunos casos pueden ser apenas neurosis, y en el caso del libro es un poco más grande que eso, pero no importa, eso tiene que ver con la trama. Y siempre lo pensé también como una novela sobre pensar el poder, ¿no? Porque la familia, que es la familia rica, la sensación que yo tenía cuando le escribía es que habían estado siempre ahí, entonces había una posibilidad de moverlos de ahí, de sacarlos de ahí de alguna manera, aunque sea incluso desde dentro de la propia familia, pero con una nueva generación, ¿no? O sea, como una especie de revolución interna, que no les voy a contar si ocurre o no, pero que por lo menos se intenta, ¿no? Y a mí estas cuestiones así que parecen permanentes, ¿no? Y que parecen incambiables, me dan tanto miedo como las escenas de crueldad, que hay un montón. Porque además yo creo que hay mucha crueldad en la familia, en general. Y que es una crueldad que aunque no sea terriblemente, digamos, aunque no tengas un padre violento, como Juan es un padre, lo puedo decir, porque está en las primeras páginas, es un padre bastante violento y a la vez es un padre muy amoroso, es como muy ambiguo el personaje. En la familia hay mucha crueldad, incluso aunque no tengas esta situación de un padre violento o que es abusivo físicamente, quiero decir, no sexualmente, sino que le pega al chico, quiero decir. Pero las crueldades que te dice tu madre son mucho más difíciles de olvidar que las crueldades que te diga cualquier otra persona, ¿no? O sea, la familia lastima mucho, quiero decir. El lazo de la familia es un lazo con el que hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que uno le dice, yo me acuerdo cosas que me dijo mi madre cuando yo tenía 6 años, como si me las hubiese dicho ayer. Y por ahí no son cosas tan terribles, por ahí son tonterías, pero que tienen un filo de juzgarme, ¿no? O sea, o de considerar que yo no era lo suficientemente buena para algo, y para mí es totalmente inolvidable. Tienes que tener mucho. Entonces pensaba como en la fragilidad de ese lazo en todo sentido. Y eso me parece como un lugar muy peligroso, la familia, en ese sentido. Y el tema del poder y quienes detentan el poder y la crueldad del poder me parece que está muy a la vista siempre, todo el tiempo, en cualquier época y en cualquier momento, ¿no? O sea, la novela por donde transcurre y por lo que yo conozco es una novela que digamos que tiene como trasfondo un poco las dictaduras latinoamericanas y eso, pero yo quería, por ejemplo, hay una parte que es en los años 60 y en Inglaterra, y en Londres fundamentalmente, y yo lo que quería era como mostrar esa generación de los 60 que empieza como la generación que va a cambiar el mundo y va a traer la luz, qué sé yo, y termina en Charles Manson y Altamont, ¿no? O sea, como la espiritualidad que estaban buscando se vuelve totalmente negra y termina en El bebé de Rosemary y El exorcista finalmente en los 70, ¿no? O sea, como los jóvenes, porque son todos jóvenes, como directamente los hijos del diablo, ¿no? O sea, otra vez.
Y, y me interesaba eso, o sea, como una generación que intenta cambiar el mundo y finalmente, no sé, asesinan a Martin Luther King, América Latina se llena de dictaduras, etc. Entonces, era, digamos, otra vez aparece creo que la mezcla que está un poco en los cuentos de hablar de lo personal como político, luego de lo político en un sentido más amplio, pero al mismo tiempo convocan demonios, y convocan demonios de verdad, o sea, no es una metáfora de nada, o sea, creo eso. Y adoran un dios que es un dios súper cruel y que es un dios abstracto, y no hay ninguna metáfora en eso, o sea, es un dios, qué sé yo. Y entonces, lo que pasa es que eso es más complejo de sostener una novela, pero sí, yo creo que fundamentalmente es una novela de terror, pero que te está tratando de pensar también en estas cuestiones, ¿no? O sea, de alguna manera como algunas grandes novelas de terror o que a mí me gustan mucho, tipo Coco de Peter Straub, que piensa en la guerra, o It de Stephen King, que piensa en el abuso infantil, o no sé, eh, Otra vuelta de tuerca, que piensa que es una novela muy literaria, ¿no? Pero piensa en la falsedad de las historias y en la confianza que uno le puede tener o no a los narradores y también en lo perturbador que es la sexualidad. Quiero decir, o sea, como que estaba muy tratando de hacer una novela que balanceara esas dos cuestiones, pero que también te diese miedo, o sea, no perder de vista que es una novela de terror, porque a mí me gusta el género. O sea, yo no creo no creo estar usando el género para hablar, o sea, quiero decir, el género habla de otras cuestiones porque tiene ese poder, digamos, ¿no? Y porque vivimos en un momento donde el miedo y la incertidumbre quizás sean las emociones principales, entonces casi que es el género más adecuado para hablar de la realidad pensada en un sentido amplio, o sea, no como mimética, sino como con todo lo que tiene, ¿no? Con la imaginación, que también es realidad, con los fantasmas que tenemos que también son realidad, con la ansiedad que también es realidad, quiero decir, o sea, el realismo no es solamente mimético, no es solamente contar algo que se parece bastante a algo que pasó, digamos. Y entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que parece más realista porque la realidad se parece cada vez más al terror. Digamos. Así es. Así es. Pero, sí. Sí, pero, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, los rituales son rituales. Quiero decir, yo a mí no me gusta mucho cuando se piensa en la novela como una alegoría, o sea, metafóricas son todos los libros, quiero decir, pero. Y que hablan de otra cosa, también hablan todos los libros de otra cosa, ¿no? Pero cuando es como una alegoría, como si yo hubiese usado el terror para no hablar y decir, no, es una novela de terror que habla de otras cosas porque el terror es un género complejo. Encima de todo, claro, es terror lo que quieres transmitir. Que por cierto, ¿crees que, hablando de este género precisamente, crees que sigue siendo minoritario, algo minoritario? ¿Crees que algo está cambiando? ¿Cómo ves el panorama editorial del género de terror? Yo lo veo cada vez más rico, o sea, lo veo cada vez más como que salen novelas que están dentro del género y que a lo mejor se publican en colecciones generalistas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y eso tiene su complejidad también, ¿no? Porque a veces el terror, así como en una editorial de nicho, y qué sé yo, da un poco más de libertad también. O sea, yo ahí leí las cosas más locas, quiero decir, y está bien que exista eso, quiero decir. Pero que haya cierta amplitud y que de alguna manera se contagie un poco hacia otros lugares, a mí me parece muy, muy interesante, y además me parece que lo revitaliza, porque ahí puede haber una conversación, ¿no? Hace poco estaba leyendo, creo que Carcoma de Laila Martínez, por ejemplo, y me dio mucho miedo la novela, y es una novela que salió en una editorial indie feminista, o sea, nada que ver, quiero decir, pero tiene momentos la novela que son, no quiero spoilear, pero que son horribles, digamos, o sea, como son escalofriantes.
Es verdad que antes como que el terror estaba más ceñido a colecciones de terror, era como Sí. todo mucho más estanco, y ahora sí es cierto que te encuentras editoriales generalistas que están publicando terror y cosas, sí, que se ha ampliado bastante. Y Sí. hablando de terror precisamente, Mariana, ¿qué cosas te producen a ti terror? A ti como Mariana Enríquez, ¿qué cosas te producen terror que luego vuelques o no en tu obra? A mí últimamente me da, lo que más miedo me da es todo lo relacionado con el cuerpo, quiero decir, envejecer, enfermarse, morirse, esas cosas. Ujú. Ujú. Yo no soy muy miedosa de lo sobrenatural, al contrario diría. Bueno, por supuesto, si se me aparece un fantasma voy a pegar un grito, pero lo que quiero decir es Claro. que no soy una persona muy supersticiosa, no tengo ese Ujú. problema. Em, pero las cuestiones que, yo creo que es por la edad, ¿no? O sea, yo tengo 48 años ahora y es como la primera vez claramente en mi vida que siento, digamos, más allá de que me dejé las canas porque son cool y no sé qué, es la primera vez que siento, digo, bueno, ya no soy joven, quiero decir, o sea, ya no te aguanta el cuerpo para todo y ya, digamos, estoy probablemente más cerca de terminar la vida que de empezar la cosa. Y eso tiene que ver con una cuestión de personalidad, porque hay gente que tiene miedo de morirse desde que tiene 20 años, pero yo no. O sea, yo, digamos, cuando tenía 20 años yo creía que era absolutamente inmortal y quería ser vampira y no sé qué. Y, y ahora le tengo miedo a esas cosas. Entonces también me atraen esas cosas, ¿no? O sea, como, por un lado, digamos, estoy empezando a escribir una novela de fantasmas, pero los cuentos que me están saliendo son todos como cuentos como de body horror, ¿no? Entonces estoy desesperada esperando la nueva película de Cronenberg. Y, y como en esas dos dimensiones, ¿no? Del cuerpo que no está y del cuerpo que está tan presente que te da miedo, ¿no? Y como, nada, eso es lo que, si yo tengo que decir, ¿qué te da miedo? Me da miedo eso. O sea, Ujú. la cuestión física, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es posible que la pandemia también lo haya exacerbado un poco, sobre todo al principio, ¿no? Y que después como eh, desprenderse de ese trauma sea más lento de lo que Ujú. de lo que me esperaba por una cuestión justamente de edad, ¿no? O sea, como, como era todo el tiempo, soy grupo de riesgo, pero no soy, pero quiero decir, Sí, pero sí. era como, al principio era, viste que iban bajando la edad, ¿no? Primero eran como la Mm. gente muy mayor y después iban bajando y después Sí, sí. tenías amigos de 50 años que la pasaban pésimo, y decías, "Ah". Bueno, y, y no, yo no tenía no le tengo tanto, ya no le tengo miedo a eso, pero creo que hay algo, digamos, de ese primer estado de locura, esos meses de locura de los que no es tan fácil desprenderse, digamos, Ujú. y que la negación es más peligrosa que el tratar de desprenderse lentamente, ¿no? Como que, bueno, en fin, no importa, es como por otro lado. Pero creo que ahí empezó el darme cuenta de la finitud, ponele, y no, y no me gusta. O Sí, sí, sea, que a lo mejor no. no éramos tan conscientes antes como lo que nos ha hecho también todo esto en cierto modo, y ahora hay que desprenderse de eso, como dice, y va a ser un proceso lento, desde luego, Es es un cierto. proceso lento, yo creo. Y Ujú. cuando sos grande decís, bueno, si tengo 22 años es un proceso que a lo mejor lo hago y salgo de él a los 25, Ujú. digamos, ¿no? Pero ahora, digamos, no sé, es raro. Pero además también es raro porque antes también se moría gente. O sea, lo que me Claro, pareció como muy particular, digamos, sobre todo para gente de nuestra generación. Es como si no. Bueno, yo nací en una dictadura, no es lo mismo, pero una dictadura rara. Yo no vi gente morir por la calle, quiero decir. ujú, Y después América Latina es un lugar muy violento, pero dentro de América Latina, Argentina es el menos violento. Entonces no es que es un lugar donde tenés miedo de salir a la calle porque te maten. Cuanto mucho puedes tener miedo de salir de noche a que te roben, pero ujú. que sea una situación tipo a lo mejor Brasil o México en ciertos lugares y qué sé yo, no tiene nada que ver con la situación de la Argentina. Es más económico nuestro problema, que yo creo que va a terminar en una gran violencia, pero eso lleva su tiempo, o sea, lleva su deterioro, quiero decir, Sí. social. Y entonces, yo decía, pero bueno, se murió gente antes, o sea, no solo de catástrofe como la que estamos mencionando, sino de, no sé, de una apendicitis mal operada, quiero decir. Sí.
De de gripe, cáncer. se moría también la gente de gripe. Muchos. Se moría de gripe, se moría de Claro. cáncer, se moría de ictus, qué sé yo. Sí. O sea, pasaba de todo, pero de pronto cobró como una especie de entidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo hasta cuando empezó a aparecer la figura del virus, ¿no? Sí, Que era sí, como sí. el redondelito con las puntitas esas, no sé qué, era como... Sí, Yo totalmente. o sea, nunca había visto eso, y era como los presentadores de televisión hablando como con esas muertes rojas, redondas atrás, era muy raro. Y, Sí, sí. y bueno, creo que ahí tuve yo cierta conciencia del cuerpo exacerbada, que espero que se me vaya de a poco, pero que no es irreal, quiero decir, o sea, creo que más irreal era lo anterior. O sea, lo anterior de estar, qué sé yo, de tener 25 años y estar como totalmente Ajeno sumida a todo. en el descontrol, digamos, y pensar que todo eso no me iba a pasar absolutamente nada, porque ¿por qué te vas a morir si tenés 25 años? Cuanto mucho te encontrás con un vampiro, eso es un disparate, quiero decir. Entonces, no, como personalmente le tengo miedo a eso, pero a lo sobrenatural no. Yo creo que, al contrario, o sea, hasta incluso lo busqué en muchas épocas, o sea, que yo me pongo a jugar a la Ouija y todo eso, y quiero que pase algo y nunca pasa nada, y cosas por el estilo. Oye, Mariana, de tus obras de ficción, ya nos has dicho antes que la de Este es el mar es una novela que te gusta mucho, de entre las tuyas, pero si alguien que no ha leído nada de ti se quiere acercar a tu obra, ¿habría alguna obra en concreto por la que le recomendarías empezar o no? Yo diría que los cuentos, pero sobre todo las cosas que perdimos en el fuego, porque ahí creo que aparece la cuestión de lo pagano que me interesa, la región que me interesa, que es esa región que les decía de mi abuela, la oralidad, eh, una presencia importante de personajes femeninos, quizá hay un poco más, después ya en nuestra parte de noche me aburrí, los hice todos, que los protagonistas son todos masculinos porque me aburrí de escribir mujeres. Cosa que tampoco me da vergüenza de decir porque yo no puedo escribir con policía un policía de género en el hombro. Pero creo que aparecen muchas de esas obsesiones, ¿no? O sea, como hay cuentos sobre automutilación y sobre anorexia, pero también hay cuentos sobre dioses paganos, y también hay cuentos lovecraftianos, y también hay cuentos sobre brujas, y también hay cuentos sobre casas encantadas un poco retorcidas. Está La Casa de Adela, que es un cuento también sobre Casa Encantada, que después se repite o reaparece en nuestra parte de noche. Así que yo empezaría por ahí como para saber cómo, bueno, a ver si me gusta lo que hace esta persona, y no meterse, digamos, una novela de 700 páginas para empezar, quiero decir, o sea, también, a mí nuestra parte de noche también me gusta, quiero decir, pero entiendo que para un lector a lo mejor empezar con los cuentos te da como, nada, como, viste, como probar un poquito de comida, ver, elegir cuál te gusta, y después decir, Claro. bueno, me voy a comer un plato grande de todo esto. Muy bien. Y Mariana, además de tu faceta como autora de ficción, también has ejercido durante muchos años el periodismo de manera profesional, y en esos años has producido muchísimos textos de gran calidad que abordan todo tipo de temas, desde el aborto, las drogas, las ciencias ocultas, pasando por la literatura y todas las artes, también sobre artistas, como decía, sobre música, Kurt Cobain o Bruce Springsteen, de todo, vamos. Entonces, ¿disfrutas más de escribir no ficción como esta, o realmente prefieres pasar el tiempo con tus cuentos y tus novelas? No, prefiero ficción totalmente. O sea, el periodismo a mí es algo que fue un alivio en mi vida encontrar, digamos, una profesión, un oficio, un trabajo, digamos, algo con lo que pudiera ganar dinero diario, que me permitiese hacer lo que creo que soy más capaz de hacer, que es escribir, porque yo no sé dibujar, no sé hacer casi nada, digamos. Y, y poder hacer periodismo cultural además, ¿no? Porque sobre todo periodismo cultural, o sea, durante muchos años ser cronista de rock y escribir de cine también, un poco menos, porque el cine es un lugar medio complicado, pero poder hacer entrevistas, que también me gusta, y escribir perfiles y todo eso fue como una especie
alivio, crónicas, ¿no? O sea, crónicas de viaje y cosas así, y de alivio de decir, bueno, puedo usar esto que sé hacer en algo que a fin de mes me da un dinero, ¿no? Sí. Y me gusta, pero no puedo compararlo con la satisfacción de la creación de mundos y la invención de gente, o sea, para mí es como un poco incomparable. Además, el periodismo me parece más... el periodismo tiene responsabilidad social, o sea, es como vos estás, aunque, incluso aunque yo hago sobre todo periodismo cultural, que no es tan complejo como el periodismo sobre la realidad, con datos, digamos que eso además está en un momento muy crítico, diría yo, entre las fake news y demasiados intereses y como nada, es muy... Y demasiados como poderes controlando la información, o sea, es como, no me gustaría hacerlo ahora. Pero incluso el periodismo cultural tiene o sea, estás escribiendo para que te lean lectores que se tienen que informar de algo, o sea, tienen una responsabilidad, no podés inventar, no podés, o sea, si tenés un personaje que tiene 5 hijos, no podés decidir que tenga 2, como a mí me pasó muchas veces no sé, que se me ocurra escribir un cuento con muchas voces, ¿no? O sea, y que contaran a un personaje 5 personas y después yo dije, no, esto es horrible, es aburridísimo, bueno, lo van a contar 2 y después es un cuento en primera, pero no podés hacer eso, o sea, si tiene 5, tiene 5. Y tiene como muchas más limitaciones en ese sentido, y son limitaciones que tienen que ver con la responsabilidad con el público, o sea, es un servicio público, quiero decir, no es lo mismo. Comunicar es una cosa muy seria, y sobre todo en estos momentos, ya te digo, de incertidumbre total, o sea, que nadie sabe muy bien lo que está pasando en nada. Mariana, ¿te has Sí. autocensurado algún tema? ¿Hay algún tema que no hayas querido tocar como periodista por algún motivo? Por esta responsabilidad a la que te refieres precisamente. No, en ese sentido no, pero últimamente hay como cuestiones que tienen que ver con cosas que me parecen generacionales que trato de no meterme. O sea, como el lenguaje neutro, que me parece bien en el sentido de que en un sentido político quiero decir, pero yo no escribo en lenguaje neutro y como es una conversación en la que no me interesa meterme porque no lo censuro en absoluto, pero al mismo tiempo yo no lo puedo usar, digamos, porque ya no tengo ni la edad ni la estética para usarlo. Entonces, y hay un montón de esas cuestiones que tienen que ver con cosas que también me parecen normales, que tienen que ver con cuestiones incluso generacionales y culturales, en las que no tengo ganas de dar esa batalla o esa discusión cultural, quiero decir, porque me parece que, no sé, o sea, por un lado no me interesa demasiado porque me parece que no es ya mi campo, sino el campo semántico en algún sentido de gente más joven y que a veces los grandes tenemos que escuchar un poco lo que pasa y dejar de hacer ruido. Y por otro lado, porque a veces me pasa que son, como yo le digo, son un poco problemas de gente blanca, en el sentido, no porque yo no sea blanca, porque ustedes me están viendo en este momento, pero lo que quiero decir es que es como después viene la guerra y se acabó, ¿no? O sea, como que parece súper menor. Y además yo vengo en un país donde, no sé, qué sé yo, hace un año que tenemos aborto legal, entonces ponerme a discutir sobre ciertas cuestiones que son discusiones súper válidas en países que tienen un montón de cosas resueltas. O sea, creo que la globalización de ciertos temas que tienen que ver con políticas de género y con cuestiones identitarias y qué sé yo, la diferencia norte-sur se nota mucho, quiero decir, ¿no? Porque es como, no sé, por darles un ejemplo totalmente tonto, pero divertido al mismo tiempo. Me acuerdo haber leído una nota de una chica que se enojó muchísimo porque el tipo del Uber, el chofer del Uber, tenía como un amuleto de Hawái y ella era media hawaiana y le molestaba que él como hombre blanco usara eso como fetichización de su cultura, bla, bla, bla. No. Me acuerdo haber dicho eso y yo decía, qué loco esto, ¿no? Porque eso jamás se nos ocurriría a nosotros como latinoamericanos. Y después, esa misma semana fui a Bolivia, a la Feria del Libro de Bolivia,
y ellos tienen como muchas cosas tradicionales, no importa, pero esta era una fiesta tradicional donde se vestían y hacen como un baile especial antes de carnaval las mujeres, de una de las naciones indígenas en particular, y habían descubierto que habían venido gente de otros países a hacerla, o sea, gente que no era ni siquiera boliviana, quiero decir. Y estaban re contentos, porque les parecía como que estaban divulgando algo, o sea, estaban lejísimos de pensar que era apropiación, y en todo caso, o sea, era como al contrario, era como decir, uy, estamos difundiendo nuestra cultura, qué bueno, la gente se interesa en Bolivia. Entonces, como que hay me parece como que hay un diálogo ahí para hacer, digamos, en el que hay una facción, no sé si una facción es la palabra, pero hay como gente que lo vive de una manera determinada y otra que está muy dura en su posición en cuanto a cómo tienen que ser las cosas y lo que es correcto. A mí me parece que toda convicción es una cárcel, o sea, es una trampa, vos tenés que escuchar a los demás. Y yo no siento que este sea un buen momento para que te escuchen tampoco. Eso así, es que es cierto, porque precisamente algo que te queríamos preguntar, ya has contestado en parte, has hablado antes del momento en el que está el periodismo, de las fake news, de todo eso claro, que está a la orden del día, por desgracia, y realmente el periodismo hoy en día se basa mucho quizá en, no sé si tú lo ves así también, que se basa mucho en el clic, en intentar conseguir ese clic que te lleve a la página que te quieren llevar, pero que realmente lo que es la información, lo que es los análisis, digamos, rigurosos, más objetivos, son más escasos, ¿verdad? Es como todo, no sé, cómo tú ves el panorama, viéndolo desde, habiendo ejercido durante tantos años el periodismo, ¿cómo lo ves? Muy malo. Y sobre todo porque yo ejercí el periodismo en varios medios que priorizaban como textos largos y crónicas y qué sé yo, eso casi no tiene dónde ir ya, porque Sí. es el clic y es la noticia muy, muy breve, que en general a veces hasta dice lo contrario del título, eso es lo que es muy impresionante, ¿no? O sea, es como, o es una pregunta, ¿no? Pero y hablo de las cosas más frívolas. ¿Con quién sale Brad Pitt, por ejemplo? ¿Quién es la novia de Brad Pitt? No sé, es el título. Y vos entrás porque querés saber porque te gusta Brad Pitt, y después resulta que es nadie, ¿no? O sea, Sí, que y la así, noticia la noticia no es Brad Pitt no tiene novia, sino la noticia es con quién sale. Entonces vos entrás y después, bueno, no sale con nadie, pero bueno, se rumorea que tal cosa, pero en realidad él lo desmintió, ¿no? Y esto, si pasase solo con Brad Pitt, no importa, ¿no? Porque hasta él le debe venir bastante bien. Pero esto pasa no sé, con los gobiernos de los países. O sea, es como súper complicado. O sea, con la salud pública, con un montón de cosas, ¿no? O sea, como. Y después, como además la información está súper diseminada, o sea, como ya no hay como legitimidad en nada, o sea, los diarios no les creemos, pero tampoco le creemos a Internet, pero tampoco le creemos a Facebook, Entonces, por diferentes motivos, dónde encontrar lo que realmente está pasando se vuelve muy confuso. Entonces hay mucha gente digamos, se fascina con narrativas conspirativas, ¿no? Y después anda a sacarlo de ahí. Yeah. ¿Y con qué autoridad lo sacas de ahí también, no? O sea, porque le decís, no, pero esto salió en The Times, y vos, ¿por qué le estás creyendo a The Times también, no? O sea, en un punto. Entonces, y a veces cuando estás hablando con esta gente que está muy entusiasmada con las cuestiones conspirativas, a mí me parece como un re tema de terror también, ¿no? Como para volver al principio, porque es como que la gente cambia y estás hablando con un loco. Es como si estás hablando, o sea, como con toda la cuestión antivacunas, digamos, y no estoy hablando de la persona que tiene dudas porque es un medicamento nuevo, porque no es un medicamento que corte con la transmisión de la enfermedad, sino que la alivia, entonces dice, ¿para qué? Bueno, no estoy hablando de eso que son como razones atendibles, sino estoy hablando del tipo que cree que le ponen un chip Bill Gates. Y hay gente que cree eso, y yo conozco gente que cree eso. Sí, Digamos. todos. Y es como, pero ¿por qué se les ocurrió? O sea, ¿dónde? Entonces uno entra en estos rabbit holes, ¿no? Estas catacumbas de internet, y uno ve como el nivel de elaboración de la paranoia. Entonces, Claro. y es muy peligroso eso, ¿no? Porque ¿cuándo vas a estar vos del otro lado? Ahora son las vacunas, ¿no? Las que
pero ¿cuándo vas a estar vos del otro lado por algún motivo? O sea, eso digamos, Claro, es muy complejo, y sobre todo cuando desde este lado, que es el que vos creés que es más o menos racional, tus argumentos también pueden ser demolidos con la misma facilidad, ¿no? O sea, como para decir, bueno, ¿y por qué le crees a tal periodista? ¿O cómo sabés que no está pagado por tal? Y la verdad es claro, que claro, como el tema que salió, ¿no? El famoso ordenador portátil de Hunter Biden, que se decía primero que era desinformación rusa, que era fake, y ahora resulta que el New York Times ahora dice que no, que sí, que era verdad. Entonces, entonces, ¿qué? ¿quién sabe qué es verdad, qué no es verdad? Es complicadísimo hoy día. Sí, Y también por eso, comentabas antes que tú, ¿no? Que decías que crees que ahora mismo el periodismo también está como sujeto a poderes muy, muy fuertes que lo intentan controlar. No sé si te refieres quizá a que grupos como BlackRock o Vanguard, de estos grandes fondos de inversión que controlan la mayor parte de los medios, o quizá a los gobiernos. ¿Ves? sí, todo. Eso O es lo sea, que creo que ves. creo que el poder ya no está donde estaba hace poco. Que, quiero decir, hace 30 años tú todavía vos podías pensar que un gran grupo de medios, por ejemplo, era muy poderoso, y ahora qué sé yo, si el dueño de ese gran grupo de medios es BlackRock, ya está respondiendo a otros intereses. Y así todo. Por eso es lo que estábamos para mí hablando antes, que lo que está pasando es que la realidad se parece tanto al terror y a la paranoia y a ciertas narrativas. Si uno yo me estuve tomando la molestia de releer a Philip Dick estos días, y se los recomiendo. Es como, es tipo, nada, es el profeta. O sea, es como, claro, porque él era un paranoico y el mundo se volvió paranoico. Entonces, vos lo lees y decís, claro, claro, claro. Y decís, ¿cómo este hombre se estaba dando cuenta de estas cuestiones antes? Lo que pasa es que él, por supuesto, también era un humanista, entonces todo tiene como cierta melancolía, ¿no? Que estas relaciones de poder no las tienen, son frías, te cortan la cabeza, así como, es brutal. Y es brutal para los trabajadores del periodismo también, ¿no? Porque en algún punto les exigen trabajar de esta manera y escribir de esta manera, y yo siento que te cortan, o sea, la palabra me parece que hay que cuidarla a mí. Y, y aunque el periodismo siempre fue un trabajo, siempre hay muchos escritores periodistas, digamos, mucha gente salió de ahí, qué sé yo, y siempre fue como un gran lugar desde el que salieron periodistas, ¿no? Y yo siento, de escritores, quiero decir, el periodismo, y siento que esa posibilidad está un poco trunca en este momento, como que ya no veo que pueda ocurrir, porque las mismas condiciones de producción te obligan digamos, a trabajar mucho para el algoritmo y para la máquina, quiero decir, y no te permiten, no sé, a trabajar con el lenguaje, que era lo que, aunque menos que la literatura, el periodismo en muchos casos permitía. Por eso hay tantos escritores periodistas, ¿no? O tenías revistas que podían ser de ficción y de periodismo tipo el New Yorker, que cada vez tienen menos lectores y menos sentido, digamos. Mariana, hay un volumen en el que creo que no está publicado en España, no sé si me puedes corregir, titulado El otro lado, retratos, fetichismos, confesiones, por Ediciones Sí. Universidad Diego Portales, que se hizo una selección de textos periodísticos tuyos. Ya digo, yo creo que en España no está publicado, creo. No, aún no. Aún Aún no, no, lo va a ¿verdad? publicar Anagrama, pero no sé bien cuándo, porque es súper largo y hay problemas de papel. Ajá, vale, perfecto. ¿No? Que, eh, te- Pero ya lo tengo, ya lo van a publicar finalmente, sí. Genial. Y te queríamos preguntar cuál fue, porque claro, tu producción es amplia. mm, ¿Qué criterios lo escogiste tú, los textos que incluir y los que se quedaban fuera? ¿O cómo se eligieron esos textos que se incluyen en ese volumen? No, lo hizo, la elección la hizo Leila Guerriero, que es la editora. Ujú. Y yo tenía poder de veto, digamos, ¿no? O sea, decir este Ajá. texto no porque no me gusta, pero no le vete demasiado, porque también me parece, a mí me gusta el trabajo con editores, estoy acostumbrada además, pero me gusta, me parece que hay algunos trabajos, digamos, sobre todo cuando uno no tiene
la distancia de alguna manera de poder ver lo que hizo o lo que no hizo, que está bien que los vea otro y que otro los valore y que los seleccione ella. Yo me hubiese hecho un lío bárbaro, porque es un montón. Y además en los últimos años la mayoría de las cosas yo ya no las tengo en papel, el diario sigue saliendo en papel, pero yo ya no lo tengo, o sea, es como, está todo online, entonces necesitaba alguien que pudiese verlo de arriba, ¿no? Tipo como con un dron y ver toda la obra de otra manera. Así que ella decidió que fuese una mezcla de textos de entrevistas, o sea, de textos sobre gente, perfiles, entrevistas y qué sé yo, y textos más personales, que en muchos casos, o sea, lo que es interesante es que en muchos casos los hice para... eh, a mí no me gusta demasiado ni el periodismo ni la literatura donde yo hablo en primera persona de mis cosas, quiero decir, porque Sí. no me gusta. O sea, a mí me gusta mucho más la literatura de mundos, de imaginación y tal. Pero en muchas épocas de mi vida el periodismo es eso, es un trabajo. Y necesité dinero y lo que me pedían era, qué sé yo, que hablara de la experiencia, qué sé yo. Entonces yo lo hacía, o sea, un poco con el pensamiento de que el periodismo tiene algo efímero y te leen esa semana y después ya no, y ahora está en un libro eso. Y me costó aceptar que estuviese, pero al mismo tiempo lo pensé, bueno, también tengo que ser fiel a las otras personas que fui, digamos, ¿no? Y esa era una persona que necesitaba ese dinero extra, ese momento, ¿no? O sea, nada, el periodismo es eso, y como que hay que asumir que es eso, que no es algo que hace una persona como hobby, sino que que es una persona porque necesita ganarse unos duros, como dicen ustedes, y bueno, Sí, sí, y ahí sí. están. Y Leila eligió los que les gustaban de esos, y algunos yo les dije, no, porque primero mentiras, porque eso también pasa, ¿no? O sea, como decía, a veces decir, no, esto no. Y o esto no tengo ganas de recordarlo, no sé, pero no fueron muchos. Y estuvo bueno, estuvo bueno. Y los que son perfiles de actores o entrevistas o no sé qué, o de músicos, sobre todo de músicos, porque es lo que yo más hice, eh, esos le debo haber agregado 2 o 3 nada más. O sea, como decirle, porque yo soy fan de me importa, a lo mejor no le hice más notas porque de tan fan no me atreví, o sea, cuando me lo ofrecieron dije que no, qué sé yo. O sea, eso me pasó con algunos músicos, por ejemplo, nunca le hice una entrevista a Nick Cave, por ejemplo, y yo soy fan de Nick Cave desde que tengo 13 años y me gusta absolutamente todo lo que hace, para mí es el artista más importante que hay de todos, de cualquier género. Y nunca lo entrevisté por esto mismo, digamos, ¿no? Porque tengo miedo de quedarme muda o de decir tonterías, o de traumatizarme, o de encontrarme con una persona que no es la que me quiero encontrar, entonces nunca lo hice, por ejemplo. Sí. Y hay muchos artistas que tengo poco por este mismo motivo, porque sí me atreví, pero no me atreví tanto, digamos, ¿no? Entonces, por esto que les decía antes, que yo soy muy fan de gente, de verdad, o sea, como que no puedo mantener una actitud profesional y periodística frente a algunos sí, pero frente a muchos otros no. Y bueno, entonces le pedí a Leila, ponelo aunque sea un texto cortito, porque para mí es importante digamos, por ahí no es un texto periodísticamente importante, pero fue importante para mí hacerlo. Pues nada, Como si fuese un diario, ¿no? esperamos disfrutarlo en España pronto. Dentro de tu obra también hay un libro que me parece súper curioso, muy curioso y interesante también, por supuesto, que es el de Alguien camina sobre tu tumba. Es una crónica sobre tu viaje a cementerios, tanto en Argentina como alrededor del mundo, que creo que es de 2013, pero creo recordar que se ha ampliado, ¿no? Se ha publicado posteriormente una ampliación con algunos más que has ido visitando posteriormente. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de los cementerios? ¿Qué es lo que te transmiten para que decidieras publicar un libro sobre ellos? Al principio fue, creo, cuando empecé a visitarlos muy también adolescente, creo que era una cosa muy estética, muy gótica, muy de chica gótica, punk, Sí. ¿viste? Transgredir, meterse en los lugares prohibidos, etcétera. De más grande eso como que se mantuvo, pero además empecé a ver como la cuestión de
no sé, de máquinas literarias que son los cementerios, ¿no? Que están llenos de historias personales, en relación con el lugar donde están, los muertos que hay ahí, no digo solamente los famosos, ¿no? Sino como de todo un poco. Y incluso los santos paganos que hay, digamos, todos los cementerios tienen hasta en lugares no tan, a lo mejor, digamos, que no son tan adeptos a eso, tienen como el santito, el muertito que hace milagros, digamos, ¿no? La tumba rara que nadie sabe de quién es, sus misterios, sus cosas, digamos, todos tienen un poco de eso, y en general se repiten, cosa que es bastante particular. O sea, se repiten como, la idea es bastante similar, o sea, es uno ve como el joven santo de un cementerio en Lima y el joven santo del Santet del cementerio de Poblenou en Barcelona, es bastante parecido la historia. O sea, es como si hubiese un modelo, ¿no? De cuestiones. Y otros son también completamente diferentes, cosa que también me interesaba. Ahora, por ejemplo, lamento, porque en el último viaje que hice encontré la tumba de Nico. Yo soy muy fan de Nico y Velvet Underground, y encontré la tumba de Nico en el medio está en el medio del bosque y en un cementerio de suicidas, porque ella estaba tan loca, se quiso enterrar ahí, y digo, oh, qué lástima que esto no pasó hace 2 años, pues lo hubiese, pero a veces pienso, no sé, a lo mejor es un libro que termina teniendo 4000 páginas, ¿no? Si alguien tiene Claro. el ánimo No para de crecer. No para de crecer. Y después, bueno, después de esa cuestión como de las historias y qué sé yo, esto, ¿no? Nico que decide enterrarse en un lugar de suicidas y que tiene 47 años nada más, cuando muere. Y además una cosa muy rara que es cuando entré, yo miraba para todos lados porque estaba muy atenta a donde estaba mirando, y yo les juro que no había nada en la puerta del cementerio, en el suelo, quiero decir. Y cuando salí, me encontré con una piedra que tenía pintado un ojo y que atrás estaba escrito en alemán. Le pregunté después al taxista que hablaba inglés y alemán, y me preguntó, decía algo así como que era una piedra de no sé qué, no me acuerdo el nombre, que uno se la podía quedar o la podía seguir pasando, pero evidentemente alguien la dejó ahí cuando me vio entrar, quiero decir, ¿no? Pero de dónde salió, Sí. No sé, porque esto era en el medio del bosque. Muy raro. Bueno, y eso hubiese sido una crónica, quiero decir. Y después está como la dimensión, que es la misma dimensión que aparece en los cuentos y en las novelas y qué sé yo, que es la dimensión política, ¿no? En Argentina, bueno, en España pasa lo mismo con los muertos de la guerra civil, o sea, hay muchos muertos de la dictadura que desaparecieron o que fueron enterrados en fosas comunes y que no tienen tumba. Entonces hay una crónica que está en el libro, que es cuando una amiga, una compañera de trabajo y amiga encontró, o mejor dicho, el equipo de antropología forense que se ocupa de eso en Argentina, encontró los restos de su mamá, que había desaparecido. No encontró los restos enteros. Es medio macabro, pero bueno, es la verdad, es la realidad de que vivimos nosotros, ¿no? O sea, encontró una parte, pero la pudo identificar genéticamente a la mamá. Y ella estuvo un tiempo con los huesos en la casa sin saber qué hacer con los huesos, hasta que dijo, no, nada, voy a hacer lo que hay que hacer, que es enterrarla. Y convocó como una especie de entierro funeral multitudinario, donde había gente ella era abogada y tenía algún compromiso político, pero creo que no armado. O sea, no estaba en la lucha armada ella, sino que era simplemente abogada. Tenía algún compromiso, relaciones, quiero decir, con organizaciones armadas, pero ella no estaba en combate, quiero decir. Y después fueron sus hermanos, que no son ideológicamente cercanos a ella, y que llevaron sacerdotes, fue gente de derechos humanos, fue gente que estaba de acuerdo con su mamá políticamente y otra que no, o sea, fue una cosa muy ecuménica, quiero decir, ¿no? Y que es muy raro en Argentina, donde todo el mundo está peleado con todo el mundo en contra de la política. Y bueno, y ese momento me hizo darme cuenta, entre otras cosas, digamos, ¿no? Porque fue como una especie de momento idílico que se quebró cuando eso se terminó, ¿no? Cuando ese entierro se terminó, después cada uno volvió con sus resentimientos y sus opiniones.
pero me hizo darme cuenta, digamos, que el gusto por los cementerios tenía que ver con mi historia, o sea que para mí una tumba con nombre no es algo que me da miedo, sino más bien todo lo contrario, porque crecí en una sociedad, literalmente crecí, quiero decir, y después viene la postdictadura. Ustedes saben perfectamente que una dictadura no se termina cuando se termina, sino que eso lleva un tiempo, como el trauma, digamos, ¿no? Donde la desaparición de un cuerpo es lo que da miedo, no que el cuerpo esté, digamos. O sea, te puede impresionar un cementerio porque tiene muertos y qué sé yo, pero es un duelo, es un fin, y es un nombre, y es una fecha, y es un lugar donde ir a insultar a la persona si uno la odiaba, o ir a llevarle un regalo si la quería, o homenajearla de cualquier manera si es un ser querido, quiero decir. Pero no tenerlo, o sea, y haber vivido como y nacido en una sociedad que produjo fantasmas, de alguna manera, ¿no? O sea, quitar el cuerpo y dejar la idea. Si uno va a una marcha de derechos humanos en Argentina, va a ver las caras de los muertos desaparecidos, y son, cuando yo empecé a ir a las marchas tenían mi edad y ahora pueden ser mis hijos, es escalofriante. Sí. Y entonces ahí esas tres dimensiones se unieron, ¿no? O sea, como la parte literaria, la parte que me sigue, que quizás es la que me sigue más gustando, ¿no? La parte gótico, estética y no sé qué, y después entender que no era solamente como la chica rara que pasea por cementerios y la chica oscura, bueno, la mujer ahora, la bruja oscura que pasea por cementerios, sino entender que está en mi historia eso, ¿no? O sea, que me atrae porque hay algo en mi historia personal y en la historia de mi país que hace que ese sea un lugar que tiene un significado en particular. Bien. Cuando estuviste en el Festival Celsius en Avilés, Sí. ¿has podido visitar el cementerio de la Carriona, que está allí Sí, muy fui. cerquita? ¿Has Sí, podido? Ujú. fui. Fue muy raro porque primero me llevaron y estaba cerrado. Y después, y después fui y estaba abierto. Sí, es hermosísimo. No lo incluí porque en muchos casos yo necesito que ocurra un poco más de Claro. historia, ¿no? Entonces ahora voy al Celsius de vuelta en julio, y voy a ir de vuelta y voy a tratar de ir con más tiempo y como visitarlo, prestarle más atención, quiero decir, ¿no? Y no ir, fui con alguien como de la organización y qué sé yo, y esas cosas a mí me arruinan un poco la experiencia porque te quitan libertad, ¿viste? Claro. Claro, yo necesito tomar nota y no sé qué, no decir, Claro. ay, que, o sea, y como ir sola, ahora que sé cómo ir sola, tomarme algo, ir sola y pensarlo un poco más. Entonces, creo que incluí el de San Sebastián, varios de San Sebastián, que fue muy raro porque fuimos de noche. Fue la primera vez que tuve miedo, creo, en un cementerio de verdad, porque sacaba fotos en la oscuridad con el flash. Entonces lo que yo tenía miedo después de mirar, ¿no? Lo que había sacado y ver algo, era muy raro. No vi nada, no vi nada, pero me dio un poco de sensación de película de terror mala, que a veces son las que más miedo me dan porque tienen las mejores ideas, ¿no? O sea, como, la película es mala, pero la idea está bien. Y es una buena idea, ver algo con el flash. Y, incluí el de Poblenou porque tiene la estatua del beso, que me parece una belleza, o sea, como digamos, una pieza arquitectónica hermosa, ya tendría en mi casa, quiero decir. Y entonces, que todavía no fui al de la Almudena, que tengo muchas ganas de ir en Madrid, y otros. Así que, nada, a lo mejor, digamos, si se llega a, ¿cómo se llama? Si hay que reeditarlo, le sumaré. Así hasta que me aguanten, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Y si no hago mi edición personal, total. Y ya entrando en la recta final, no sé si nos puedes comentar un poco qué proyectos tienes en marcha ahora mismo o cuáles tienes previstos para el futuro, lo que puedas desvelar, claro está. Sí, estoy escribiendo una novela muy, muy en etapa previa, o sea, como muy todavía investigando. Creo que va a haber, creo no, va a haber fantasmas en un sentido, no sé en qué sentido, pero va a haber gente que ve fantasmas, cosas así. Y es una novela más que sobre, tengo muchas ganas así como en los otros hablaba de la herencia y por ahí de otras cuestiones y qué sé yo, tengo ganas de hablar de la crisis económica congénita en nuestros países, sobre todo de Argentina,
pero como una especie de fantasma también, o sea, como algo que no se termina nunca, el loop, ¿viste? Como va, viene, 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 viene. Y la sensación así como de repetición constante, que es eso, el fantasma, ¿no? Que siempre pasa y te dice lo mismo, el pobre y no puede salir de ahí. Y también la sensación de desaparición que se produce, o sea, yo a veces siento que los países que estamos así un poco desahuciados desaparecen del mapa, ¿no? Como que se diluyen, dicen, bueno, no hay más nada que hacer por ellos, pobre gente. Argentina todavía tiene esos ramalazos, ¿no? Que tienen que ver con el fútbol, Marcelo Bielsa, Messi. Entonces todavía se acuerdan de nosotros en ese sentido, pero yo siento cada vez como más, como los países fantasmas, ¿viste? Eh, y tengo ganas de hablar un poco de eso y creo que va a ser bastante rockero también el libro, porque también el rock se volvió un poco fantasmal, ¿no? Como que sigue existiendo, pero ya no es la cultura joven que era como cuando yo era joven, era la cultura joven, ahora no. Ujú. Entonces también como cosas que desaparecen de alguna manera, o que se blurean, ¿no? Así que va a ir un poco por ahí. Tengo un par de personajes medio raros en la cabeza y van por ahí. Eh, Hace unos días me puse a escribir un cuento, que es un cuento muy físico, así como muy de body horror. Tampoco es que voy a hacer una colección de body horror, no creo, pero me parece que voy a explorar un poco eso en cuentos. Y después estoy escribiendo, pero para Chile nada más, un librito sobre ser fan, yo, ya en este caso, o sea, como un poco más con esta teoría que les contaba de Liszt y Pan y todo eso que no está en la novelita, pero la quiero poner a un lado, medio ensayito, medio autoficción y qué sé yo, para autoficción solo a mí no me gusta. Entonces lo quiero poner como un poco de ensayito, pero sobre ser fan de Sued, porque le conté a mis editores chilenos que había terminado la novela y agarré una mochila, porque encima British Airways me perdió la valija, después la recuperé, pero quiero decir, hice todos los primeros shows muerta de frío en Southampton, que es un viento del demonio, con un pullover sí, no sé, horrible. Todo así. Y entonces mis editores me dijeron, pero tenés que contar eso porque estás loca. Bueno, dije yo. Y me puse a buscar literatura sobre fans, y hay un montón de cosas. Incluso encontré un libro sobre los 70 de fans de Barry Manilow, que ustedes no saben lo porno que son estas mujeres, las cosas que dicen. Y así que eso lo tengo solamente para Chile porque entiendo que no es para una mayoría, pero capaz que después alguien se interesa porque no quiero que sea solo sobre mí y mis obsesiones con estos pobres seres humanos, sino que sea como compartir un poco la experiencia de una experiencia despreciada, que es ser fan y ser fan chica y gritar y todo eso. Yo no grito mucho igual, pero bueno. Pues nada, estaremos atentos, por supuesto, a todo. ¿Nos podrías recomendar, Mariana, algún autor argentino de género, fantasía, ciencia ficción o terror? Alguno que, no sé, que quizá no sea a lo mejor en España muy conocido, pero que que te Sí. guste y que tenga calidad y que nos recomiendes. Sí, hay dos. Les quiero recomendar dos varones, justamente porque creo que las chicas tienen mucha visibilidad y van a llegar eventualmente. Pero dos varones, uno argentino y uno boliviano, que me parecen muy interesantes para conocer. Uno es el argentino es Luciano Lamberti, Ajá. sobre todo cuentista, y tiene una novela que se llama La Maestra Rural, que es una novela lo de Kraftiana, pero en el campo, que es muy rara. Y como cuentista es muy intenso, es muy bueno. eh, una de las personas que mejor laburan la violencia para mí, o sea, trabajan la violencia de una manera muy, muy particular. Y hay un escritor boliviano que se llama Maximiliano Barrientos, que acaba de sacar un libro que se llama Miles de Ojos, que es hay como un fetichismo con la velocidad, que es entre Mad Max y Ballard. Hay black metal, hay un poco de mitología andina. No sé, es un libro totalmente inclasificable, rarísimo. Yo creo que va a llegar a España porque lo saca acá una editorial que se llama Caja Negra, que está empezando a tener llegada en España, indie, ¿no? Pero que se va a terminar consiguiendo, y Miles de Ojos me parece, a mí me parece un libro
interesantísimo, y aparte de eso, como una ciencia ficción que uno lo lee, yo no leo muchísimo ciencia ficción, pero algo un poco leo, y es esas cosas que uno las lee y dice, ¿esto dónde salió? ¿Dónde salió esta cabeza? ¿Dónde estaba este tipo? Porque yo leí otras cosas anteriores de Luciano, de Maximiliano, quiero decir, muy buenas, pero que no son esto. O sea, esto es como una especie de supernova en su cabeza y que terminó. Me acuerdo que a mí me lo mandó, yo lo conozco bastante, me lo mandó antes el libro y yo había momentos que decía, no sé qué estoy leyendo. O sea, me parece fabuloso, pero no sé lo que es, o sea, como Dios. Y nada, es un libro que me puso muy, muy contenta porque nada, me sorprendió. Y cuando uno lee tanto género, además que te sorprendan, es raro. O sea, te puede Claro. gustar mucho algo, pero Sí, que sí, te pero... sorprendan así como que vos digas, ¿y esto? ¿Qué es esta cabeza? Así que bueno, sí, esos dos, Luciano Lamberti y Maximiliano Barrientos. Pues nada, tomamos nota y nosotros, por supuesto, recomendamos también tus libros, eso vaya por delante. Y a mí también me gustaría recomendar, para quienes nos están oyendo, he estado viendo una charla que hay en YouTube, una charla tuya de hace unos años, que se titula Narrativa de Terror, por Mariana Enrique, posgrado Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, que la organizó hace unos años la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y la verdad es que he estado viéndola, no la he visto completa, la tengo que terminar de ver, pero la verdad es que me parece súper interesante. Quien lo quiera ver, está en YouTube y se puede ver sin problema. Bueno, Bueno, gracias. Mariana, ha sido un auténtico placer tenerte en Windumanoz. Como dijimos al principio, teníamos muchas ganas de charlar contigo de tu obra, también de tu faceta como periodista, de todo lo que nos has contado, esa faceta, esa pasión por el rock, esa faceta tuya como fan que no conocíamos tanto. La verdad es que me ha parecido súper interesante y nada, desde Windumanoz, por supuesto, queremos darte las gracias por haberte pasado por aquí y seguiremos todo lo que vayas haciendo con mucho interés. ¿Alex? Bueno, les agradezco muchísimo y la pasé muy bien, así que gracias. Muchas ¿Alex? gracias a ti, Mariana, por tu tiempo con nosotros. Bueno, gracias, Pues adiós. nada, y a ver si nos vemos por el Celsius, Mariana. Sí, seguramente, claro, búsquenme, voy a andar por ahí. Muy bien, pues un abrazo. Un Adiós. abrazo. Hasta luego. Chau. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.